anchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe, do vi a Jesús. Y pensando cuando el pastor Horacio me pidió que compartiera la palabra hoy, lo primero que se me ocurrió es pensar, domingo de Pascua. Y entonces me preguntaba, ¿qué celebramos en la Pascua? Y vamos a pensar en la generalidad de la gente cuando habla de Pascua, habla de chocolates, habla de huevos o habla de vacaciones. ¿Te comiste un chocolate de Pascua? No tengas vergüenza, decímelo. ¿Sí? ¿Te comiste un huevo de Pascua? ¿Sí? Seguro que sí. Algo por allí, ¿no es cierto? Hemos compartido esto que es tradición, pero no es el sentido de la Pascua. No es realmente lo que debemos recordar en este día. Cuando pensamos en la Pascua, nos remitimos más de 3000 años atrás, la Pascua judía. No era ni chocolate, ni huevos, ni vacaciones. La Pascua judía, nosotros pensamos, fue dolor. Llevaban 400 años de esclavos los israelitas. Fue sangre. Debieron sacrificar el cordero. Y con la sangre del cordero pintar los dinteles de sus casas, porque luego venía el dolor de la muerte de todos los primogénitos en Egipto, de los animales y de los que no hubieran pintado el dintel de su casa con la sangre del cordero, hierbas amargas, pan singular, pero luego la culminación de todo ese dolor y sufrimiento que ellos tuvieron que pasar por tantos años y lo que pasaron en esa noche, que fue una noche tremenda, donde el ángel del Señor pasó y ellos sintieron que por el sacrificio de ese cordero, que por esa sangre que marcó los dinteles de su casa, ellos salían en libertad. Ese fue el precio de su libertad: dolor, sufrimiento, hierbas amargas, pan sin leudar, muerte de los primogénitos, todo ello en una noche tremenda, pero fue su libertad. Y entonces yo pensaba en las preciosas palabras del apóstol Pablo, cuando él, que conocía bien, porque era fariseo de antigua data, conocedor de la ley, de todo lo que significaba la Pascua y la celebración, él va a decir en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, si ustedes me quieren seguir, anoten, si no los líderes tienen algún bosquejo por allí, pero él dice que nuestra Pascua es ¿quién? Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Porque Él fue señalado desde el primer momento cuando comienza su ministerio por Juan el Bautista. Dijo, este es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, y el Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario es el Cordero de Dios, Jesucristo, y por eso Cristo es nuestra Pascua. ¿Leíste los pasajes del Evangelio en estos días? Mira, es una riqueza incomparable. Si no lo hiciste todavía, te diría, vuelve a tu casa y lee los últimos capítulos de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Y no vas a precisar ir a ver ninguna película para que te describan lo que significa el sacrificio de Cristo, su sufrimiento, su resurrección. Nos están llenando de películas. Dice, como 2 páginas del diario ahora, los de Hollywood abren la Biblia para darnos películas. Y ya está de Noé, y viene de Moisés, y de Cristo, el Hijo de Dios, y tantas cosas. Pero, hermanos, nosotros tenemos la riqueza
y la dirección del Espíritu Santo para interpretar la maravilla de lo que significó aquella cruz para nosotros, con leerlo a través del Evangelio. Y cuando llego a entender el significado de esa cruz, de ese sacrificio de Cristo, es cuando puedo identificarme con esa cruz y realmente decidir qué quiero ser con esa cruz. Usamos la cruz para muchas cosas, por ahí una solapa, no la tengo, no creo haberla usado nunca, pero usamos la cruz, un colgante, nos parece bien. Unos vecinos muy católicos nos trajeron la vez pasada una cruz muy linda, pero la cruz me hace cristiano. Puedo tener la cruz, puedo colgarme la cruz, pero no entender el significado, el valor y lo que esa cruz significó para todos nosotros. No entender el significado de la cruz, no saber todo lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario y nos dejó aquella tumba vacía. No es posible. No nos hacemos cristianos por llevar una cruz, por colgarnos una cruz o por poner una cruz en nuestra casa. No nos hacemos cristianos. Si no entendemos, si no captamos la profundidad del mensaje de la cruz de Cristo. No es posible ser cristiano sin comprender la cruz, sin analizar todo lo que allí sucedió. Muchos piensan que llegan a ser cristianos simplemente porque en algún momento, en un apuro en su situación o algo, buscaron, fueron a una iglesia, escucharon una palabra y dijeron: que Dios me ayude, quiero salir de esta, entonces levanto la mano y no llego a hacer nada. Porque no se llega a ser cristiano sin entender la profundidad del mensaje que Dios nos da en aquella cruz del Calvario. ¿Cuánto significa para nosotros? Casi nunca puedo dejar de mencionar, pero más Lucado dice en un lugar que no es posible ser cristiano sin hacer un cuidadoso análisis de lo acontecido en el Calvario. Dice, es como comprar un auto sin saber si tiene motor. Acepto el Evangelio porque me hace bien, porque me gusta, porque me va a prosperar, me va a añadir muchas cosas. Y con eso estoy conforme muchas veces. Pero no alcanzo a medir el significado profundo de la cruz de Cristo. Y por eso yo quiero que miremos al Calvario. Pero no me alcanzaría la noche para describir todo lo que allí acontece, para que tú lo puedas percibir bajo la dirección del Espíritu de Dios y para entender que ser cristiano no es cualquier cosa, que tiene un precio que alguien pagó para que yo pueda recibir todos los beneficios de ser cristianos. No es posible sin entender la dimensión, porque allí en el Calvario hay una Pascua tremenda. Así como hubo en Egipto dolor y sangre, allí en el Calvario hay sangre, hay clavos, hay lanza, hay vinagre amargo, hay azotes, hay escupitajos, hay mucho dolor. Y es por ti, y es por mí. Y no puedo pasar de alto sin identificarme con eso, porque allí podemos pensar que ese Cristo que va al Calvario derramó su sangre. Ya había derramado sangre cuando fue allí al huerto de Getsemaní. Dice que oraba diciendo: Padre, si es posible, encuentra otro camino, busca otra solución para el pecado del hombre, líbrame, Señor. Y dice que gruesas gotas de sangre caían de su rostro. Comenzó a derramar su sangre, clamando por ti y por mí. Y luego que podemos pensar, cuando tiene que ser presentado ante el concilio, los sacerdotes, los religiosos de su época reciben esa presencia preciosa de Jesús
pero le van a escupir en el rostro, lo van a bofetear, lo van a azotar, lo van a coronar con espinas. ¿Sabes el dolor que esto significa? Yo no puedo imaginarme, muchas veces por cualquier cosa, ay, cómo me duele, decimos, ¿no es cierto? ¿Te pasó alguna vez, no? Te lastimaste. Yo me caí el otro día, apoyé con el codo y todavía me duele el codo. ¿Pero qué es eso? ¿Cuánto fue su dolor? ¿Sabes lo que significaban aquellos tremendos clavos romanos? Su sangre derramada. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no nos quita el pecado. Por eso los judíos sacrificaban continuamente corderos y corderos. Pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Calvario hay sangre. En el Calvario hay clavos. En el Calvario hay una lanza. En el Calvario, cuando exclama tengo sed, hay vinagre, hay azotes, escupitajos, hay mucho dolor. Pascua, que es Cristo, no es cualquier cosa para nosotros. Creo que a veces los cristianos lo tomamos con liviandad. Soy cristiano, está bien, no me cuesta nada. A veces traigo una ofrenda. Soy cristiano, no soy cristiano. Esta es la realidad. Y en el Calvario pensaba mientras leía los evangelios, hay otras heridas también. ¿Sabes? Pensaba en esas heridas que pueden ser tan profundas como son las de los clavos. Son las heridas en el alma, las heridas espirituales, las heridas verbales, esas palabras. Cuando Él está agonizando en aquella cruz, ya inclinando su cabeza, escuchar, si eres hijo de Dios, desciende ahora de la cruz. Burla, desprecio. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Léanlo, busquen los evangelios. Mateo 27:40, Mateo 27:43. Si eres el rey de los judíos, desciende ahora de la cruz para que creamos. Marcos 15:32. Eran azotes verbales, eran piedras al alma, al espíritu, palabras amargas, piedras verbales. Así como las heridas, los clavos, la lanza, los azotes laceraron su cuerpo, estas piedras verbales quebrantaron su cuerpo, ahora, pero quebrantaron en el espíritu también. Y tras de ellos, todavía, si algo faltara, el criminal que muere a su lado para decir, tú también, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros por las dudas. Burla, desprecio, azotes, heridas verbales que calaron profundo en el corazón de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. Ni una sola palabra en su defensa. ¿Te das cuenta al leer el Evangelio? Ni una sombra palabra en su defensa, ni una sola palabra. Y había mucha gente allí abajo. Había grupos. Allí estaban seguramente algunos que o vieron un milagro de sanidad, o vieron que Él levantó los muertos, o comieron de los 5.000, o de los 4.000. Muchos de ellos, ninguno levantó la voz en su defensa. Muchos estaban allí, muchos sanados, muchos que vieron sus milagros. Los discípulos, las mujeres, estaban allí, temerosas, sin levantar una voz en su defensa, ni una voz de consuelo. Estamos contigo.
Te acompañamos, queremos compartir tu dolor. ¿Sabes? Allí estábamos tú y yo también, porque Él murió por ti y murió por mí. El famoso pintor holandés Rembrandt, que pinta claroscuros, pintó un cuadro de la crucifixión y dentro de la multitud se destacaba un personaje. Él pintaba mucho el blanco y negro, el claroscuro, y había un personaje oscuro allí. Y alguien le preguntó, ¿por qué este personaje distinto a todos? ¿Quién es? Y él dijo, porque si yo hubiera estado allí, ese sería yo. Porque teníamos que estar. Porque Él estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Y en aquella hora, solo cuando se oscureció el cielo, cuando se rasgó el velo del templo, cuando la tierra tembló, cuando los muertos resucitaron, porque ese es el milagro. Solo un centurión romano, duro de corazón, dijo, verdaderamente, este hombre era justo. No tenía por qué sufrir. Era justo. Así. Otros pasaban indiferentes. Mateo 27:39 dice que pasaban y meneaban la cabeza. ¿Qué haces ahí? Bájate. Se burlaban de él continuamente. Estaban allí. Y allí estábamos nosotros. ¿Cuál era nuestra actitud? Pensando en todo ello, yo creo que muchas veces nosotros no estamos en una cruz. Nunca sufriremos lo que Él sufrió. Yo pensaba después, 3 días después, Jesús, con esos pies traspasados por los clavos, caminaba todavía. Y se presentó delante, miren, acá está. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A veces no son los clavos los que nos duelen, pero hay muchas cosas amargas en la vida. Muchas veces sufrimos verbalmente. Muchas veces el rechazo, el desprecio, la infidelidad, el abandono, la burla, la crítica que tenemos en nuestra vida son como piedras que nos hieren también. Entonces cuando pensaba en todo eso, digo, es cierto, muchas veces puedo sentirme herido por todo esto, pero no estoy pagando por nadie, estoy pagando por lo mío en todo caso. Él estaba pagando por mí y por ti. ¿Qué podemos hacer nosotros si nos sentimos en la misma condición? Si muchas veces te has sentido herido, despreciado, se han burlado de ti, te han rechazado, te han abusado, ¿qué podés hacer? ¿Sabes qué hizo él? Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2, 21, 24, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. ¿Qué hizo Jesús? Allí en aquella cruz no los maldijo, no los rechazó. Podía pedir venganza, podía expresar odio, resentimiento, podía pedir, como dijo cuando vinieron a prenderle legiones de ángeles para que lo defendieran. Pero simplemente, solamente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando uno sigue el relato del Calvario, se conmueve para decir, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado, Dios mío? Y me hace pensar en la soledad de Jesús. Solo estuvo en el Getsemaní. Solo está en la cruz del Calvario. Solo, por ti y por mí. Y aún sintió el desamparo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces tenemos el por qué nosotros? Pero nunca estaremos desamparados.
Y sabes, esto me recuerda en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes no solo sacrificaban el cordero, sino un macho cabrío era tomado. Está en el libro de Levíticos, le leo eso. Y imponían las manos y decían: el pecado de todos nosotros, todas estas iniquidades las ponemos sobre este macho cabrío, y lo lanzaban al desierto. Dice el libro de Levíticos capítulo 16, 20 a 22. Y Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Así lo enviaban en la soledad, a llevar el pecado, la iniquidad, la maldad de todo el pueblo. Imponían las manos: aquí va lo mío, lo del pueblo, todo. Y el macho cabrío era llevado al desierto en la soledad. Así Jesús sintió la soledad en aquella hora. Tremenda soledad. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, me dejaste solo acá. Sí, porque solo como hombre, como Dios hecho hombre, tenía que sufrir por nosotros en la cruz del Calvario. Y así miramos el cuadro precioso, que no te lo va a dar ninguna película, verlo en el Evangelio. Miramos el cuadro precioso, y en un momento Jesús dice: tengo sed, tengo sed. El libro de los Salmos 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Mi lengua se secó en el paladar y dijo: tengo sed. Y se burlaron de él, y allí le alcanzaron una esponja empapada en vinagre. ¿Probaste vinagre alguna vez? ¿Te gusta en la ensalada? Está bien un poquito, pero bebé vinagre, ¿cómo te va a resultar? Qué tremendo su humanidad sufriendo. Hay muchas cosas amargas en la vida, muchas cosas amargas también que nos pueden tocar a nosotros, pero no será como él tuvo que sufrirlo. Puede haber, como dijimos, rechazo, desprecio, infidelidad, abandono. Todo eso puede ser. Será amargo en tu vida, pero nunca como la amargura que tuvo que pasar él al beber de aquel vinagre. Dice: no quiso beberla. Y pensando, mirando aquel cuadro, perdónenme, pero no puedo dejar de pensar en los evangelios. Mirando aquel cuadro, pensaba en lo que Jesús, su cabeza inclinada sobre una cruz, no tenía fuerzas para levantar su cabeza. Su cabeza inclinada veía sus pies. ¿Qué había al pie de la cruz? Había unos hombres. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sorteando sus pertenencias. Estaban al pie de la cruz buscando qué beneficio podían tomar en aquella hora. Sabemos todo esto, y nos dice la palabra también: repartieron entre sí mis vestidos, Salmo 22, 18, y sobre mi ropa echaron suerte. Y el Evangelio dice que los soldados estaban jugando quizás a los dados, si se jugaba a los dados no sé, pero a repartir. Algunos se agarró la sandalia y dice: chao, ya con esto me voy contento. Y los otros estaban esperando llevarse el manto de una sola pieza de Jesús. Y saben, esos soldados estaban cerca de la cruz, pero estaban lejos de Cristo. Y muchos hay que van al pie de la cruz a buscar beneficios, ventajas, cualquier cosa, menos entender lo que el sacrificio de Jesús significa. Estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Qué podemos buscar nosotros al pie de la cruz? Yo pensaba: ¿qué podemos buscar nosotros al pie de la cruz? ¿Cómo estaríamos nosotros? Piensa en aquella cabeza inclinada, coronada de espinas, veía sus pies y aquellos hombres allí. Pero nosotros al pie de la cruz podemos encontrar todo lo que necesitamos. Al pie de esa cruz maravillosa podemos encontrar el perdón, porque Él llevó
nuestros pecados en la cruz del Calvario y somos perdonados. Podemos pensar que aquellos hombres no sabían lo que hacían, nosotros podemos entender. Dice el apóstol Juan, primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él, que murió en la cruz del Calvario, es fiel y justo para perdonar todo pecado, todo, ¿entendiste? Todo. Y limpiarnos de toda maldad. Esta es la realidad. Esto es la verdad. Pero ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar paz. Porque Él dijo, yo les voy a dejar mi paz. La paz que el mundo no conoce. Podemos encontrar alegría y gozo aún en medio de las pruebas, porque Él dijo, para que mi gozo sea perfecto en ustedes, sea completo. No importa lo que estés pasando, nunca igualarás ni remotamente lo que Él pasó por ti. Y puedes encontrar el gozo, y puedes encontrar la salvación, y puedes encontrar la justificación, y puedes encontrar la vida eterna, y puedes tener la seguridad de que el Rey que ya viene fue primero a preparar un lugar para nosotros. ¿Lo crees así? Dale un aplauso al Señor porque tiene un lugar para vos. Si te pones al pie de la cruz y te identificas con esa cruz. Él les dijo a los discípulos, voy a preparar un lugar para ustedes. Si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez. Y por eso cantamos, el Rey ya viene. Y hoy hicimos un ciclo del mensaje de Cristo. Su nacimiento, su muerte en la cruz, su resurrección y su pronta venida, porque Él viene. Y viene pronto, digámosle al Señor. Qué maravilloso es lo que podemos encontrar al pie de esa cruz. Y como decía el pastor hace pocos domingos, y todo lo demás que viene por añadidura. ¿Qué más necesitas? Pero seguridad y confianza en que Él viene y tiene algo para tu vida. Qué maravilloso es. Siempre recuerdo cuando pienso en esto, la historia que me contaban mi madre de un hermano que no conocí, que tenía mi mismo nombre y apellido correctamente igual. Murió a los 5 años, pero él le decía a mi abuelita, abuelita, quédate tranquila, Jesús tiene una casita blanca para mí. ¿La tiene para vos? ¿Estás confiando en eso? Porque te has acercado al pie de la cruz en busca de misericordia y creyendo la palabra que Él nos dio. Esa palabra de bienestar preciosa para nosotros. Y quizás, echando un vistazo final, el sello final a todo esto que podríamos extendernos, el sello final es la resurrección. Todo el sufrimiento carecería de valor, todo el dolor, si no tenemos el final de los evangelios. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 17, si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Un Cristo muerto no me sirve ni en el crucifijo, ni en ningún lado, no me sirve. Necesito un Cristo que vive y Él resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil. Inútil. Y los escritores del Nuevo Testamento, después de sellar los evangelios con el mensaje de la resurrección de Cristo, le dan importancia por sobre todas las cosas a la resurrección de Cristo. Y algunas referencias bíblicas para ustedes que les gusta anotar por eso. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ello, dijo el apóstol Pedro predicando el mensaje. No podía retenerle los dolores de la muerte, era imposible que sea retenido por ella. Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y dice Pedro, de lo cual nosotros somos testigos. Y Hechos 4:33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, Pedro y Juan. Hechos 10, el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y también en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este
levantó Dios al tercer día, hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros, los que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó que predicásemos al pueblo. Pedro predicándole a Cornelio. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y tan importante es la resurrección que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creo en la resurrección de Jesucristo. Necesito la seguridad, la confianza que tenían aquellos apóstoles en esa hora para decir, Jesús se apareció, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, a más de 500 hermanos juntos, se apareció a Jacobo, se apareció a Pedro, dice, y al postrero de todos, como si fuera un abortivo, dice, se me apareció a mí. Tenía convicción de haber tenido un encuentro con un Cristo que vive como podemos tenerlo nosotros. Pablo no estuvo con los apóstoles, no estuvo con ellos, pero se encontró con él en el camino de la vida, el camino a Damasco. Dice, tengo la seguridad que como un abortivo se me apareció a mí, dialogó conmigo y me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué hizo Jesús? Qué maravilloso es. Qué maravilloso es que Él vive. Que tengo la convicción de que Él vive. Que nadie me la podrá quitar. Ni película, ni nadie. ¿Qué hizo Jesús? Escuchaba, recibimos un hermano predicador estos días en casa. Dice que una vez se le ocurrió pensar, ¿qué hizo Jesús durante esos 40 días? Estuvo 40 días con ellos. ¿Pensaste? ¿Qué hizo Jesús? Bueno, hasta comió con ellos, caminó con ellos, aún a la orilla del mar de Galilea, pusieron pescado, comió, estuvo con ellos, caminó con ellos, con las mujeres, se le apareció a María Magdalena, a las otras mujeres, a los discípulos camino de Emaús, a varios, uno tras otro. ¿Sabe? Me sorprendió pensar, no les dio directiva de cómo tengo que organizar la iglesia. No les dijo nada. No les dijo nada. Pero les dio una directiva grande. Les dio el gran mandamiento. Que dijo, ahora que ustedes están ciertos que yo he renunciado y que vivo, vayan por todo el mundo y díganle a todos. Y díganle a todos porque tengo autoridad y poder sobre la muerte, sobre el postrer enemigo del hombre, como dice Pablo, que es la muerte. Tengo autoridad, he vencido la muerte. Vayan por todo el mundo, díganle a todos. Díganle a todos. Hagan discípulos a todas las naciones, en todas partes. Vayan, vayan. Enséñenle en todas las cosas que yo les he mandado. Ya es suficiente con lo que tienen. Hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Tenemos una cruz. Tenemos un calvario. Con todo lo que significa. Si puedo analizarlo en profundidad. Con todo lo que significa para nosotros. Pero qué bueno es. También tenemos una tumba vacía que nos dice que Cristo sufrió, murió, pero está vivo para darnos vida eterna y para darnos el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión. Y esto se hace posible en la medida en que realmente nosotros nos identifiquemos con su sacrificio. Y por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No puedo vivir para mí, tengo que vivir para Él. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Por eso decía saludar, decirle al hermano, Cristo vive en mí. ¿Vive en ti? Y esta es la realidad. Y esto es lo que nos deja este relato de una Pascua sin huevos, sin chocolate, sin vacaciones. No importa. Si comiste huevo y chocolate, muy bien, te felicito. Si te tomaste unos días de vacaciones, te felicito. Pero no te olvides
No te olvides del significado de un monte Calvario, donde el Hijo de Dios, como la máxima manifestación del amor de Dios, dio su vida, sufrió por nosotros en aquella cruz y nos manda, vayan, compartan esto con todos, porque yo vivo y vengo pronto. ¿Sentís la presencia de Jesús en esta hora? ¿Querés identificarte con Él? ¿Querés sentir su dolor en el Calvario? Fue por ti y por mí. No fue poca cosa. Mi salvación no es una baratija. Costó la vida del Hijo de Dios. Pero gracias, porque Él venció la muerte. Yo quiero que inclines tu rostro y puedas decirle a Jesús: yo quiero identificarme contigo en esta hora. Quiero sentir tu dolor. Quiero saber que tu sangre fue derramada por mí. Quiero estar listo para cumplir lo que tú mandaste, Señor. Y yo sé que vienes, y vienes pronto. Que yo pueda estar preparado para tu venida en esta hora. Tenés que hacer tu decisión. Si comprendés el significado de la cruz, si comprendés todo lo que allí aconteció por ti, por mí, no podés ser indiferente, no te podés pasar meneando la cabeza junto a la cruz de Cristo. Tenés que tomar decisiones y decirle: me identifico con tu sacrificio, quiero ser un cristiano de verdad, no por llevar la cruz, sino por entender el significado de esa cruz, el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. ¿Lo sentís así? ¿Quieres decirle al Señor en esta noche: Señor, entiendo la dimensión de tu sacrificio en la cruz del Calvario y me pongo de pie para obedecerte, y me pongo de pie para extender tu reino, para que otros conozcan tu mensaje, para que otros conozcan tu sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Tenés en tu corazón un deseo? Expresalo. Expresalo en esta noche poniéndote de pie y diciéndole: Señor, yo entiendo todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario y estoy dispuesto a obedecerte, Señor, en esta hora y siempre, porque todo lo hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y sé que vives y vienes para buscarme. Vienes, Señor, y yo quiero estar preparado. Gracias, Padre, por la riqueza de tu palabra, por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos muestra de tu gran amor revelado en aquella cruz y en aquella tumba vacía. Gracias, Jesús. Recibe a tu pueblo que en esta hora va a aquella cruz para comprender mejor que nunca antes que no es barata mi salvación, que no es cualquier cosa, sino que el Cordero de Dios, nuestra Pascua, es Cristo. Él sufrió por mí y por ti. Gracias, Dios. Gracias en esta hora. Te bendecimos, te adoramos y quisiéramos recordar esta Pascua como una Pascua diferente. La Pascua en que entiendo la dimensión del sacrificio de Jesús por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendigo en esta hora. Amén y amén. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.